Bloqueedad. Bien, y hemos hablado de dos temas maravillosos. El primer día estuvimos hablando acerca de cómo Dios, siendo el dueño de todo, comparte con nosotros todas sus riquezas, toda su gloria, todo su amor, todo su poder, permitiéndonos participar de su cuerpo, de su sangre. Hoy vamos a tomar la comunión, hoy vamos a participar del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dado el sacrificio por nosotros. Pero no contento con eso, también nos hace, mediante Cristo, herederos de todas las cosas, y nos da todo lo que necesitamos, siendo Él nuestro proveedor. Hablamos también de nuestro rol como mayordomos y de cómo es que nosotros en realidad existimos para administrar cosas que no son de nosotros, sino que son prestadas, ¿verdad que sí? Y hablábamos en ese sentido que Dios ha entregado a nosotros nuestro cuerpo, nuestros dones y nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestra vida, y eso incluye también nuestro dinero, nuestras finanzas, nuestras propiedades o nuestros bienes materiales y monetarios. Los ha entregado para que, así como el resto de las cosas, también sean administrados para Él, y que no son nuestros sino de Él, y nosotros simplemente administramos lo que nos dio. Estamos muy claros en eso, que nada de lo que tenemos es nuestro. Es una locura, ¿verdad? Que de repente yo le pregunté a algunos de ustedes, a ver, voy a coger a uno al azar, a Daniela, ¿esa blusa es de quién? Ahorita dice de Dios porque ya está consciente. Pero usualmente, ¿qué decimos? Esta es mi blusa. Obviamente esa blusa no es de Dios, en el sentido de que no la usa, pero se debe administrar para la gloria de Dios. Así que hay que ser sabio en cómo se usan cada una de las cosas que administramos para el Señor. El siguiente domingo estuvimos compartiendo una prédica maravillosa con nuestra hermana Edileni acerca de la generosidad, y aprendíamos una serie de principios para ser generosos, y comprendiendo la perspectiva de Dios en el asunto, y de cómo el tiempo de crisis nos prueba para ser más dadivosos, y debemos en ese sentido tomar el ejemplo de los cristianos de Macedonia y de Filipenses, que también nos da un gran ejemplo, y a quienes hoy también nos vamos a referir en la prédica de hoy. Hoy, el tema que vamos a hablar hoy se titula El mismo sentir de Jesús. Así se llama la predicación, el sermón de esta mañana. El mismo sentir de Jesús. ¿Puedes repetirlo conmigo? El mismo sentir de Jesús. Muy bien. Y en lo sucesivo vamos a ver de qué se trata el mismo sentir de Jesús. Esta predicación la vamos a dividir en dos secciones. Cada sección va a tener su punto, ustedes van a poder anotar. Pero yo quisiera, en este sentido, hablando del mismo sentir de Jesús, hoy vamos a hablar de diezmos, vamos a hablar de ofrendas. Es un tema muy específico, y por eso yo quiero que usted esté muy atento. Yo creo que si está siendo grabada este video lo podemos pasar de repente a través de WhatsApp a los hermanos que no vinieron hoy. Si usted toma sus notas, comparta con su hermano. Lamentablemente algunos no han podido venir por diversas situaciones. Oramos para que el Señor los traiga, ¿verdad? Amén. Bien, introduciendo este tema, yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, ustedes saben, yo nací en un hogar cristiano. Cuando yo nací, mi papá y mi mamá ya estaban ejerciendo el ministerio pastoral, e inclusive cuando nació Raquel, ya ellos estaban ejerciendo el ministerio pastoral. Así que tuvimos la bendición de nacer en un hogar cristiano, tanto mi hermana como yo. Y yo recuerdo que dentro de este hogar cristiano, donde se enseñan obviamente los principios de la fe, yo estaba pequeño, y recuerdo que cuando me daban la mesada dominical, los domingos siempre me daban algo, ¿no? Pero usualmente ese algo que me daban, eso no era para mí, ese era para echarle una ofrenda, y aquí está yo. Entonces yo al principio me contentaba porque, ay, sí, es mío, pero en realidad terminaba haciendo que la cosa no era mía, sino que se la tenía que dar a Dios. Y yo, concha, vale, pero es que Dios, pensaba yo por dentro, y Dios, y todo el tiempo, todo lo que tengo, entonces se lo tengo que dar a Dios. Al principio pues yo no entendía. Cada vez que me daban algo, ellos me enseñaron, debes apartar el 10%. Y me recordaban y me comenzaron a inculcar y enseñar
el principio del diezmo, que era algo que yo tenía que dar, porque yo tenía que dar de gracia lo que había recibido de gracia, y que como yo había recibido vida, salvación por gracia, entonces yo tenía que dar también eso como agradecimiento. Entonces yo a veces yo lo miraba así como que, ¿cómo se come eso de la gracia? Porque yo estaba muy pequeño, entonces yo no sabía, pero lo hacía a regañadientes, molesto, bravo, porque no entendía todo el asunto, pero igualito iba y lo hacía. Hasta que posteriormente comencé a hacerlo ya de manera natural, se convierte en un hábito de tanto hacerlo, se convierte en un hábito, en una buena costumbre. Y luego, con el correr de los años, y que vengo a tener la oportunidad de ir cada vez comprendiendo mejor el asunto del diezmo y de la ofrenda. No se crea que, no, Daniel, como es ahora el pastor de la iglesia, entonces él tiene todas las respuestas y lo sabe todo. No es así. Estamos aprendiendo todos los días. Esta predicación, y cada predicación es el resultado de investigación, de estudio, para que cada uno de ustedes sea formado en la fe. Y yo he tenido que llegar a una mejor comprensión del diezmo a través de asimilarlo, de practicarlo, pero también de enseñarlo a otros. Cuando en la medida que uno comienza a enseñar los principios bíblicos a otras personas, tú vas cayendo en cuenta y dices, oye, verdaderamente no lo entendía como lo entiendo ahora. Ahora que me toca enseñar, me tengo que identificar con el principio. ¿Cuántos no les ha ocurrido eso en el discipulado? Se sienten más identificados con el discipulado. ¿Por qué? Porque lo están enseñando, lo están dando. Se siente uno más comprometido porque ahora que lo estás enseñando, entonces tienes que vivirlo también. Y eso te siembra desde el punto de vista de ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces tengo que actuar porque tengo que actuar, y tengo que vivir para agradar porque tengo que vivir para agradar. No puedo enseñar una cosa y hacer otra, porque eso destruye la credibilidad y la confianza de usted en la persona a la que usted está asistiendo o enseñando. Ahora, hoy que vamos a hablar de los diezmos y de las ofrendas, vamos a compartir principios bíblicos. Este principio bíblico del diezmo y de la ofrenda, sobre todo el del diezmo, tiene tanto defensores como detractores. Hay personas que no creen en el diezmo, de tal forma no creen, de tal forma también lo atacan, ¿ok? Pero hay otros que creemos, practicamos y defendemos la práctica del diezmo como una práctica bíblica. Vamos a buscar descifrar e interpretar de todo el entramado bíblico qué nos enseña la Escritura acerca de este asunto. Ahora, usualmente con la práctica de las ofrendas no hay ningún problema. El problema usualmente está o la complicación comienza a surgir en la enseñanza del diezmo. Algunos sostienen, por ejemplo, que el diezmo pertenece a la ley y no tiene nada que ver con la gracia, y lo enseñan y lo explican. Otros sostienen que el diezmo pertenece al Antiguo Testamento. Otras personas sostienen, otros predicadores, pastores, líderes o teólogos incluso, sostienen que Jesús no mencionó ni enseñó el diezmo. Otros que el diezmo debe proceder de las cosechas y no del dinero. Esto es algo un poquito absurdo, pero vamos a explicar en lo sucesivo estas interrogantes y vamos a ver si es falso o es verdadero partiendo desde el hecho bíblico. ¿Sí? Desde el hecho bíblico. La primera sección, como les dije, vamos a dividir esta enseñanza en dos secciones. La primera sección vamos a obtener una comprensión del diezmo y las ofrendas. Una comprensión del diezmo y las ofrendas en esta primera sección. Hemos aprendido que una parte de la mayordomía o administración de los bienes y los dones que el Señor nos da consiste en ofrendar a la iglesia, ¿cierto? Parte de nuestra administración financiera como cristianos consiste en dar a la iglesia. Y hemos aprendido que ofrendar también, o mejor dicho, ofrendar tampoco abarca toda la mayordomía, toda la vida de administración que debe ejercer el cristiano. Los diezmos, las ofrendas, la vida financiera es solo una parte de la vida
del creyente, y no todo. Por lo tanto, la mayordomía solamente nos tiene que ver con eso, tiene que ver con muchas otras cosas. Pero la ofrenda y el diezmo tienen un rol muy importante en la vida cristiana, ¿sí? La ofrenda y el diezmo tienen un rol importante en la vida cristiana, al punto de que Dios deja instrucciones claras de cómo debemos administrarnos en ese sentido financieramente. Vamos a hablar del primer asunto en esta sección, que es el diezmo, ¿sí? Vamos a hablar del diezmo. ¿El diezmo qué es? ¿El diezmo qué es? Dicho en palabras simples y sencillas, es la 10ª parte o el 10% de todo lo que recibimos y tenemos. La 10ª parte o el 10% de todo lo que recibimos y lo que tenemos. La práctica del diezmo, como ustedes pueden ver en la pantalla, la práctica del diezmo la vemos por primera vez en Génesis 14:20. Por favor, vamos a abrir nuestra Biblia allí en ese pasaje. Génesis 14:20. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Dice Génesis 14:20: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién le da Abraham? Abraham, ya todavía aquí no se llamaba Abraham, se llama Abraham. ¿A quién le dio Abraham? Según el pasaje, los diezmos de todo se los dio a Melquisedec. Melquisedec es un hombre, o fue un hombre, que era un hombre de Dios y sacerdote del Dios Altísimo, no por la vía de Israel, sino según el llamado de Dios. Porque este hombre precedió a Jacob. ¿Saben la historia de Abraham, Isaac, Jacob? Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Jacob, que casi lo mata, ¿verdad? Como vimos en el principio cuando estábamos haciendo la lectura, Abraham casi mata a su hijo en sacrificio hacia Dios, en obediencia hacia Dios. Es necesario en ese caso preguntarse cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a sacrificar lo que más amamos. ¿Cuánto ama usted? ¿Quién es la persona que usted más ama? Y piense si usted sería capaz de ofrecerse a Dios en sacrificio. Obviamente no, ya no me miren. No seríamos capaces de ofrecer a Dios un sacrificio como el de Abraham. Lo ponemos en duda, ¿verdad? Es muy fácil verlo, porque no es fácil estar en su posición. Sin embargo, Abraham subió, amarró a Isaac, lo colocó, y cuando estuvo a punto de matarlo, detente, no lo hagas, le dijo Dios. No lo hagas, Abraham, no lo hagas. Ya he visto que no me negaste a tu único hijo. Y fíjense, interesante que en todo el relato, esas palabras, tu hijo, tu único, aparecen en 3 ocasiones. ¿Por qué? Porque Isaac en ese momento era tipo de Cristo. Él estaba simbolizando la muerte del único hijo de Dios. Por eso aparece allí, de tan específico, tan remarcado. Tu hijo, tu único. Pero fíjense, aquí lo importante o la aplicación que nosotros vamos a darle conforme a nuestra enseñanza de vida a este pasaje es la capacidad de entregar todo de este hombre, que es una capacidad que todos debemos desarrollar. La capacidad de entregar todo de Dios, que no rehusó a su hijo, de entregárselo a todos los que estamos aquí hoy, en esta mañana, porque nosotros, cada uno de nosotros, se nos fue entregado Jesucristo en sacrificio, y por su sacrificio estamos aquí hoy. Ahora vemos aquí en este pasaje, mucho antes del sacrificio de Abraham, que aparece por primera vez la palabra del diezmo. Yo quiero hacerle una pregunta aquí. Aquí recién Abraham todavía no se había constituido Israel. Mi pregunta es, en este caso de Génesis 14:20, ¿existía la ley en ese momento?
A los que hemos estado viniendo a las clases, de repente hay otros que todavía tienen que aprender algunas cosas, pero para la mayoría que de repente yo sé que lo conocen. ¿Existía la ley en este tiempo? No existía la ley. Quiere decir que el diezmo fue introducido en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el diezmo comienza como una gracia. El diezmo comienza como una gracia, como un acto voluntario. Yo creo que eso está en la siguiente lámina. En el Antiguo Testamento el diezmo comienza como una gracia. Posteriormente se convierte en una ley, pero no comienza como ley, porque fue un acto voluntario. El diezmo fue una ofrenda voluntaria, un acto voluntario de Abraham para con Dios, y posteriormente un acto voluntario también de Jacob o Israel para con Dios. No solamente comienza como una gracia y como un acto voluntario, hemos dicho que posteriormente se convierte en una ley, donde diezmar era un requisito obligatorio. Era, por así decirlo, un impuesto o un tributo divino. Usted le pagaba al Señor celestial 10%. Ese era el impuesto. En nuestro IVA es 12, ¿no? 12%. Se vino rebajando, antes estaba ahí como el 16, luego el 14, luego el 12, y luego querían seguirlo bajando, pero se quedó, o creo que hubo un tiempo que estuvo en 10 y luego volvió a subir a 12, que es donde lo tenemos ahora actualmente. Ese es el impuesto que nosotros le pagamos ¿a quién? Al CENIAT, y el CENIAT es un organismo del Estado, por lo tanto se lo pagamos al Estado venezolano. Bueno, esto se le pagaba al Estado teocrático, en donde Dios era el máximo gobernador. Recuerde, Israel era una teocracia, así se le llama al sistema de gobierno de Israel en el Antiguo Testamento. Teocracia quiere decir gobierno de Dios, donde Dios se erige como el máximo gobernante. En nuestro caso no tenemos una teocracia, tenemos una democracia. El gobierno está constituido o seleccionado, escogido y elegido por el pueblo, gobierno del pueblo, democracia. Bien, en el Antiguo Testamento se convierte entonces el diezmo en una ley, y al convertirse en una ley, todo aquel que estaba o era pueblo de Dios, que pertenecía a Israel, tenían que dar entonces el diezmo, ¿sí? No solamente funcionaba como un impuesto divino en el Antiguo Testamento, también funcionaba como un recordatorio de la gracia de Dios. El diezmo también funcionaba como un recordatorio de la gracia de Dios, del amor de Dios, de que tanto nos dio Dios que tenemos que dar algo en retorno, y que ese algo es algo que pues debe dolerme y debe costarme un poco, así como a Dios le dolió también separar por breve tiempo, dejar a su hijo aquí en la tierra, y por así decirlo separarse, no espiritualmente, sino en la encarnación, tener que hacer esta separación. Me refiero es al hecho de hacer que su hijo tuviera que sufrir todo lo que sufrió para cada uno de nosotros. Entonces, en retribución nosotros damos esto. Lo que pasa es que cuando a nosotros no se nos imponen las cosas, no las continuamos haciendo, ¿verdad que sí? Por eso existe la ley. La ley existe como un recordatorio de la moralidad y de la integridad que debemos tener nosotros como personas. Pero lamentablemente, si a nosotros no nos dicen tiene que hacerlo, y no lo hacemos, hermanos. ¿A cuántos de la mamá no les dice ahora soy? Si no estoy? A todos, hermanos, a todos. Hasta los más adultos. Es más, yo creo que los más adultos sufrieron más. Mi mamá decía, a mí me arrodillaban y me ponían granos de caraota en la rodilla, y así me castigaban. Con rejo me azotaban, decía mi papá. A mí me azotaban con rejo. A mí no me azotaron con rejo, con algo más fuerte, hermano, con chaparrito guayabo. ¿Sabe por qué? Sociarme yo. Eso es horrible, hermano. Se le quitaban las hojitas así,
Ay, no. Yo vi el chaparrito y mi mamá ponía el chaparrito arriba de una biblioteca que estaba en la casa y yo llegaba y ponía el chaparrito y ahí está el chaparrito, si tú lo tocas ya vas a ver. Y yo miraba el chaparrito así con ese ojo y yo, que nos bota ese chaparrito, pero yo sabía que si lo botaba igualito iba a conseguir otro porque atrás en el solar estaba